Ya. Muy buenas tardes, tercero medio A. En el día de hoy, lunes 18 de mayo, continuaremos brevemente explicando la guía número 3, referido a el concepto de ciudadanía activa y responsable. Tengan presente que cuando uno alude o habla de ciudadanía activa, está refiriéndose a aquellas garantías que el Estado X, en este caso el Estado de Chile, a través de la Constitución Política, garantiza, valga la redundancia. El Estado de Chile garantiza ciertos derechos constitucionales. Ustedes saben que no hay que ser experto en derecho constitucional o abogado, que el capítulo 3 de la Constitución Política, que son derechos y deberes constitucionales, consigna y expresa claramente cuáles son los derechos que nosotros como ciudadanos, luego de cumplir 18 años, podemos ejercer o realizar. Entonces, cuando uno alude a tener una... Buenas tardes, Francisca. Cuando uno alude a tener una ciudadanía activa y responsable, implica que en nuestra actual sociedad democrática, plural, compleja, diversa, cómo somos capaces de lograr cumplir derechos y deberes, no solamente derechos. Hay que tener presente que los derechos humanos que son consubstanciales a nuestra condición humana son tremendamente e inequívocamente indispensables para lograr acceder a una mejor calidad de ciudadanía, porque teniendo una ciudadanía activa y responsable en el espacio público democrático del Chile actual, posiblemente los políticos que nos gobiernan actualmente no serían nuestros gobernantes, porque, porque, si, porque si votan ellos o ellas los mismos de siempre, ¿qué sucederá? Por un lado, nos gobernarán la misma élite político, económico, social de hace 30, 40 años atrás, lo cual trae consigo una serie de complejidades, dificultades y problemas a nivel país, porque si no hay una ciudadanía activa y somos meramente personas pasivas, de moral de rebaño, meramente hombre masa, simplemente personas convertidas en consumidores activos, que sucederá que no tendremos plena conciencia de nuestros derechos que consigna expresamente la Constitución Política de Chile. Con todas las críticas imputables a la Constitución Política de la República, que claramente su origen histórico, cultural, radica en la dictadura militar, septiembre de 1980, con todas las complejidades y dificultades que ello conlleva. Entonces, antes de compartir la guía, es indudablemente indispensable que teniendo una ciudadanía activa, responsable, podamos tener una mayor comprensión cabal de los conflictos y desafíos que afectan a nuestro país, al Chile contemporáneo, al Chile post-Pinochet, al Chile post-dictadura. No es menor lo que estoy diciendo porque si bien
las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones civiles, gradualmente están adquiriendo mayor relevancia legal, jurídica, política, en estar revisando, investigando, criticando, haciendo uso de fuentes y de información exclusiva, los actos legales, jurídicos, personales de nuestros políticos. ¿Qué sucede cuando no hay una ciudadanía activa y responsable? Lo más probable es que nuestra clase política incurra en toda clase de situaciones de corrupción, incurra en toda clase de actos que contravengan lo que expresa o consigna la Constitución, y claramente no, no será saludable la calidad democrática de nuestra política, de nuestra política. Perdón. Entonces, resumiendo, teniendo una ciudadanía activa y responsable, hay posibilidades de acción de mejorar la calidad democrática de nuestra política. Por lo tanto, eso significa que nuestras autoridades estarán bajo constante observación, crítica y revisión exhaustiva de sus actos, discursos, comportamientos, conductas de distinta índole. Todos estos derechos ciudadanos de los cuales estoy hablando los consigna la Constitución política, nuestra Carta Magna de 1980. ¿Comentarios, dudas, interrogantes? ¿Algún comentario, por ejemplo, sobre el sentido y significado de una ciudadanía activa? Algo que quieran comentar sobre cómo se podría aplicar el rol de ser ciudadano activo en la realidad política del Chile 2020, por ejemplo? Yo tengo un comentario que es de que las personas, por Diga. ejemplo, últimamente, el año pasado y este año, dicen que quieren algún tipo de cambio político, pero ¿cómo quieren un cambio político si seguimos teniendo a las mismas personas que nos gobiernan? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio político? Los chinos hablaban de que la constante es el cambio. Entonces, cuando tú aludes, todos los partidos políticos van a aludir: yo soy el cambio, yo soy el cambio. Es como cuando Cristo decía en el Nuevo Testamento, esto es para creyentes y no creyentes y agnósticos, cuando Cristo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, el que me siga nunca morirá. Se puede extrapolar a la política, se puede extrapolar a una ideología política. Claramente las derechas, las izquierdas, ideológicamente hablando, aluden, expresan y manifiestan que ellos son el cambio. Nótese lo megalómano y lo narcisista en términos políticos. Yo soy el cambio. Yo soy el cambio. Se supone que tras octubre 18 del 2019 hay opciones de hay opciones de un cambio gradual hacia otra concepción de hacer y de ejercer política. El punto es que ¿cómo, cómo podría ser eso posible? Si ahora ante esta gran variable de pandemia global, ante este acontecimiento fundador por coronavirus,
en qué momento, en el corto plazo, en la contingencia actual, podemos desarrollar y problematizar lo que tú estás diciendo. Porque entre elaborar una reflexión crítica, una interpretación plausible sobre nuestra clase política y tener comida y empleo, actualmente lo segundo es más urgente en términos de, de sobrevivencia política. Te aseguro que todos los gobiernos de turno y los estados están en una encrucijada porque aprenden rápidamente a partir de la incertidumbre que expresa o manifiesta este virus. Este virus. No obstante que cada estado a través de sus propias políticas públicas, sobre todo en asuntos sanitarios, ¿qué nos van a decir? Mascarilla, distancia social, lavarse las manos, entre otras consideraciones. No cortar la cadena productiva, no generar desabastecimiento. Sabemos que gran parte de la población chilena estará enferma. La clave radica en que se enferme de la manera más lenta posible para no colapsar los servicios de urgencia hospitalaria o los hospitales públicos y clínicas privadas. Profe, Dígame. que a todo esto estaban diciendo en las noticias que el 93% de las camas que están en la UCI ya están ocupadas. Si eso es así, y si le creemos a la sociedad, creo que a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, si no me falla la memoria, si eso es así, y ni el gobierno miente, ni la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva miente, eso es grave porque estamos recién a 18 de mayo y todos los expertos, infectólogos, virólogos y los que tienen vasta experiencia en enfermedades respiratorias en esta temporada, las próximas semanas son una tragedia. Entonces, ¿cómo logramos generar una ciudadanía activa estando a puertas de una catástrofe en escasez de camas? ¿Cómo logramos generar una ciudadanía activa si la propagación del coronavirus está generando una crisis sanitaria, económica, social? Pero, profe, igual la culpa debería ser obviamente de la gente la culpa, porque la gente independiente que les digan no salen, salen igual. Entonces, ¿cómo piensa la gente o cómo creen que van a ser ciudadanos activos si ni siquiera pueden acatar una sola cosa que es no salir de la casa? Es como, oye, la gente al parecer no le tiene miedo al coronavirus, que lo único que hacen es salir. El otro día salieron en las noticias que un caballero se había puesto a pelear con su pareja y por eso salió de la casa. O sea, O sea, claramente ocurren ese tipo de situaciones límites en los seres humanos. El punto, Karen, y a todos ustedes, es que cómo logramos un gran manejo comunicacional desde la autoridad sanitaria y además que exista una ciudadanía activa que diga, si salgo a la calle, uso mascarilla, guantes, me lavo las manos. Y si no puedo dejar de trabajar, buscaremos la manera de reducir el problema, reducirlo. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio, ese equilibrio entre, claro, ciudadanía activa y responsable
versus propagación del COVID-19. Ya sabemos que la propagación del COVID-19, si persisten los datos estadísticos actuales, jóvenes, lamento decirles, habrá colapso de los servicios de urgencia hospitalarios, habrá colapso en nuestras clínicas y hospitales públicos, y si hay colapso, los médicos Está la especialistas tasa de contagio. tendrán que elegir quién vive. Entonces, y agreguen algo más. Si colapsan los servicios de urgencia hospitalaria, más las clínicas privadas y los hospitales públicos, eso va a generar un gran problema, sobre todo en las comunas de los suburbios y de las poblaciones más vulnerables, sobre todo más vulnerables, porque según los datos de los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud, en las comunas del sur de Santiago y en menor medida del norte de Santiago, los casos de contagio siguen siendo altos, y recién estamos a mayo 18. Y ahora que se viene el frío va a ser mucho más rápido la propagación. Está bajando la temperatura. Entonces, y agreguen el hambre. Muchachos, muchachas, cuando un pueblo tiene hambre, es cuestión de analizar, leer, indagar algo sobre historia universal o historia cultural de la humanidad. Cuando un pueblo tiene hambre, incurre en actos delictivos. Ya, si yo tengo que darle alimento a mi hijo, mi hija, o me estoy muriendo de hambre, ¿cuáles son las opciones? Canibalismo, que todavía es un tema tabú en las sociedades occidentales, salvo que sea Hannibal Lecter, esa película del gran Anthony Hopkins. Canibalismo o robar supermercados, pedir en el bus, limosna, mendigaje o robo colectivo. Si eso sucede en nuestro país las próximas semanas y próximos meses, que se persisten en estas cuarentenas, comillas, obligatorias, el hambre hará de las suyas políticas, el hambre hará de las suyas ideológicas, y eso, qué duda cabe, va a generar un problema de marca mayor. Un problema de marca mayor porque la propagación del coronavirus está modificando rápidamente cómo debe actuar el Estado en el siglo XXI. La relación Estado-mercado posiblemente se verá legitimada o relegitimada, pero a partir de nuevas variables. Y eso es complicado porque lo que tienen que lograr los estados actuales en Europa, en Asia, en América del Sur, Estados Unidos, es bajar el umbral de contagios, y lamentablemente como no hay vacuna, no hay antiviral, de alguna manera enfermarte de la manera más lenta posible, como lo dije hace 5 minutos atrás. Pero si persiste esto, más desempleo, mayor cesantía, hambre, irritabilidad, personas más irascibles, violencia intrafamiliar, violencia verbal, violencia psicológica, estrés, una pésima calidad de la salud mental, confinados, encerrados. Les aseguro que el resultado de la ecuación de primer grado no será un número azul. No será un número azul, Karen. No será un número azul. Entonces, son tiempos históricos complejos, impregnados de incertidumbre. Lo más probable
lo más probable que volvamos en agosto a clases presenciales. Tienen claro que ya mayo está muerto en clases presenciales, no volvemos en mayo. Lo más probable que en junio tampoco, porque apenas un tercio del total de colegios a nivel nacional tiene la logística, la infraestructura material y los recursos necesarios para volver a clases presenciales, con una distancia de 2 metros, mascarilla, media jornada. Entonces las clases educativas a distancia son una forma de ciudadanía activa, me pregunto yo. Las clases formato Zoom son una manifestación de una ciudadanía activa en clave educativa, por ejemplo. En parte sí, porque de esta forma estamos participando sin la necesidad de ir y así también evitamos el contagiarnos y que esto colapse más. Así que de Claro, ese modo estamos siendo activos. claro, Claro, por un lado, para seguir ofreciendo el servicio educativo, están las clases a distancia Zoom. Y de alguna manera ustedes asumen el rol de estudiantes activos. El problema, aquí viene, esto es lo que me parece interesante, como cuando dice Doctor House. Aquí hay algo interesante, o como diría el gran detective Conan. ¿Cómo logramos convencer, persuadir y decir a aquellos estudiantes que no poseen conectividad, viven en Mayarauco, por ejemplo, ya, viven en el Peñaflor de la pésima conectividad, o jóvenes que en verdad sus padres o madres están enfermos o están separados, les aseguro que no tendrán ganas de desarrollar una guía, o que papi o mami, o la madrastra o el padrastro con el cual viven, quedó cesante. Les aseguro que no tendrá ganas ese estudiante de realizar una guía. Hay muchos de mis estudiantes, y me saco el sombrero, que tienen que ayudarle a sus papás, a sus mamás, a trabajar o cuidar hermanos menores. Habría que ver si eso también es una ciudadanía activa, porque la ciudadanía activa, que es un concepto, ciudadanía, un concepto antiguo griego, tú logras la autorrealización desde dentro de la comunidad política. Eso lo vimos en el electivo. Pero sirve para lo que estamos aprendiendo, porque habría que reinterpretar el concepto de ciudadanía activa y responsable, porque no podemos volver a las clases presenciales. Y yo insisto, jóvenes, se los digo, cuando la gente empiece a tener hambre y esto se incremente a través de las redes sociales virtuales, de los medios virtuales de comunicación o los medios profesionales de comunicación, esto va a ser más grave. Agreguen, imagínense, miren, ciudadanía activa, entre paréntesis. Por otro lado, hambre y colapso de los servicios de urgencia hospitalaria. Y la pregunta es, ¿qué hace un Estado? ¿Qué hace el Estado de Chile? Entonces, lo más probable es que toda ayuda que pueda realizar el Estado de Chile a través del gobierno actual sea insuficiente. Porque se supone actualmente, en esta pandemia global de coronavirus, todos tienen que perder. Me explico. Desde los grandes empresarios, los dueños de los bancos, nosotros, los trabajadores, los obreros calificados, los estudiantes, perder en términos de ciertos derechos. O sea, no puedo pagar
cuotas, no puedo pagar el crédito hipotecario, no puedo pagar gastos, el crédito de consumo, bien. ¿Cómo pierde el dueño de banco? No cobro. Estoy siendo ingenuo en el ideal, pero aquí en nuestro país no todos pierden, y eso a la ciudadanía molesta. Si estamos ante una situación límite, ¿qué hacemos? Jugamos en equipo, sentido de pertenencia, sentido de comunidad. Pero cuando hay miedo, el miedo es un gran predictor de actos o conductas claramente que rayan en lo delictivo. No estoy diciendo que ustedes, si tienen hambre, van a ir a un supermercado, lo van a asaltar y lo van a robar. Pero, por ejemplo, si en junio, en julio, agosto, chiquillos, chiquillas, estamos en la misma situación, hay colapso, los médicos especialistas tienen que elegir a quién salvan. Más cesantía. Se corta la cadena productiva. Hambre. Y muchas personas, posiblemente ustedes no, yo tampoco, vamos a robar al almacén del barrio, van a decir algunos. Vamos a ir a un supermercado. O vamos a mendigar. O vamos a elaborar una olla común. Entonces, ese estado de cosas que condiciona un actuar personal en nuestra comunidad es una clara expresión o manifestación de que una ciudadanía activa podría dar pie a dar ciertas soluciones a corto, mediano plazo, entre otras consideraciones. ¿Alguna pregunta por interno o en vivo y en directo sobre este concepto de ciudadanía activa antes de pasar a la otra guía? Queridos estudiantes. Yo tengo una pregunta, profe. Usted está hablando de que la gente tiene miedo. Si tuviesen realmente miedo, ya, si por hambruna, por falta de trabajo, dinero, alimentación y todo eso, pero entonces, ¿por qué la gente tampoco toma conciencia en quedarse en la casa? ¿Por qué de tanto miedo que se supone que deben de tener, no se quedan en la casa? Se supone que si se coloca esta situación, ya que hace tiempo ya colocaron como fase 4, la gente voluntariamente debería quedarse en su casa en vez de estar saliendo y yendo a una segunda vivienda como para no contagiarse, cosa que es imposible que no pase, porque el virus se puede propagar en cualquier momento y esas personas van a seguir afuera. De hecho, hace poco hubo una congestión en la ruta 68 porque la gente salía y era de vacaciones, ni siquiera era para ir a una segunda vivienda, era para irse de vacaciones a la playa. Ahí radica una gran irresponsabilidad Exacto. y Entonces, estupidez no de creo. de aquellas personas, porque aquellas personas que viajan para estar en su segunda vivienda, claramente ellos o Pero es ellas, que ni siquiera se cuidan, ese es el tema, que la gente no se cuida en ningún momento. Yo estoy acá ayudando a mi familia con el negocio y veo un montón de gente que viene a comprar y no usa mascarilla, no se cuida, y es como, hay implementos como para que compren, pero aún así no lo hacen. No entiendo por qué no pueden tomar la responsabilidad de que si a una persona le puede dar coronavirus, esa persona puede ser contagiada por muchas más personas. bueno, así es, ahí tienes un ejemplo contrario de una ciudadanía activa. Es una ciudadanía irresponsable, pasiva y claramente funcional a sus propios intereses, narcisista, de un individualismo exacerbado, porque
no le importa el sentido de comunidad, po. Entonces no se cuida, porque tú podrás criticar, Karen, con justa razón o no, a la autoridad sanitaria del gobierno actual, pero también hay una situación concreta de responsabilidad individual de nosotros las personas. Entonces, enfermas a los demás, y aquellas personas que están en su segunda vivienda son aquellas personas que de alguna manera tienen ciertos recursos monetarios, y ellos lo único que les interesa es sobrevivir ellos mismos, nada más. Entonces es un grado de irresponsabilidad, de estupidez y de mala clase. De mala Pero es que clase. por eso le digo, si la gente no toma responsabilidad de que por esa persona, muchas personas más pueden ser contagiadas, ¿cómo nosotros nos podemos volver en una ciudadanía activa en estos momentos? Si ni siquiera la gente toma la conciencia suficiente para resguardar su salud, que puede ser realmente un peligro, por decirlo así, en una sociedad. Porque de por sí, si una persona se coloca en medio de una plaza y está rodeada de muchas más familias, puede contagiar a esas personas y no tomaría la responsabilidad de que esas personas hayan sido contagiadas. Entonces, ¿en qué momento nosotros nos podríamos volver en una sociedad activa si no tomamos conciencia? Bueno, ahí radica una gran pregunta, porque porque significa que nosotros las personas tenemos que adoptar decisiones, y a partir de eso navegar para el mismo lado. ¿Qué significa eso? Que autocuidado. A ver, esto de la propagación del coronavirus es como un tsunami. Los tsunamis son grandes masas de agua que van y vienen, ¿cierto? Genera un maremoto, tsunami. Entonces, nosotros las personas, ¿dónde nos situamos para no estar muertos? En la punta del cerro, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué sería la punta del cerro? Usar mascarilla, lavarte las manos, confinamiento social, entre otras consideraciones. El virus posiblemente nos vamos a enfermar. Tenemos casos asintomáticos o sintomáticos, pero una ciudadanía activa es la que dice, ya, nos vamos a poner en la punta del cerro para que el tsunami no llegue. Esa es una ciudadanía responsable. Guantes, mascarilla, lavarte las manos con los cuidados del caso. Pero aquí vienen los dramas. Para las personas que perciben un salario mínimo, para las personas que perciben un sueldo limitado, que apenas logran financiar gasto básico, nótese, gasto básico, no es opción, miren, no es opción ponerte a reflexionar sobre la ciudadanía activa, no es opción reflexionar sobre la filosofía, no es opción quedarse en la casa, porque esas personas que perciben una remuneración mínima generan recursos monetarios diariamente. Entonces, ya, aplicando lo que tú dices, nos quedamos en la casa. Los 7 integrantes de la familia, 8, 5. ¿Y quién genera dinero? Entonces, para aquellas personas que dicen, quédense en la casa, claro, o sea, el ideal es quedarte en la casa, pero si es una casa de 20 metros cuadrados, existen, ojo, de 30 metros cuadrados, de 50 metros cuadrados, y viven 10 personas, o ya viven 6, 5, de 40 metros cuadrados. ¿Es tema quedarte en la casa? No. Entonces ustedes van a ver a personas que en el metro, que siguen trabajando y que siguen saliendo, entre otras cosas. Y claramente hay un asunto de gran irresponsabilidad en Peñaflor, en este caso,
de no usar los insumos del caso, tanto guantes como mascarilla. O sea, en eso tú tienes un punto. Pero tengan presente también hasta qué punto uno podría aplicar una ciudadanía activa si ciertas condiciones materiales de existencia no se cumplen, ¿cierto? Hacinamiento, una casa. La verdad Entonces, es que viendo ese punto es cierto, yo pero entiendo en ese caso ya entiendo entraría el tema político y ahí no me voy a desviar mucho del tema. sí, no, yo entiendo tu punto. Es razonable lo que tú dices, muy razonable, pero debes conocer casos de tus clientes o de los familiares que uno no puedo dejar de trabajar, po. No puedo dejar de trabajar. Dije, de Pero hecho, por ejemplo, ayer me ocurrió algo que de verdad fue muy chocante porque ayer mi vecino vino acá al negocio a preguntar algo y de la nada salió el tema del COVID. Y estábamos hablando de lo más bien y él me dice que si nosotros teníamos a alguien contagiado, un amigo, un familiar, dijimos no, que no tenemos a nadie porque nosotros nos recuerda. Y llega y me dice, yo tengo a toda mi familia contagiada, a todos mis amigos. Y yo estaba como, ah, ¿en serio? Y me resultó muy chocante que este caballero no tomara ni siquiera las medidas, independiente que viviera al frente mío, podía salir con mascarilla, podía salir con guantes y no lo hizo. Yo por suerte, yo al menos tomo las medidas necesarias acá en el local, porque yo trabajo abajo, o sea, interactuando con los clientes, entonces tengo que colocarme guantes, desinfectarme entera después de terminar de trabajar. Y en ese momento fue súper chocante porque el caballero se acercó mucho a lo que es por donde nosotros atendemos y no estaba ni con mascarilla ni con guantes, cosa que después mi mamá al enterarse se asustó mucho y fue como que, ¿cómo es que no toma conciencia de lo que hizo? Ni siquiera así, mira, em, lo que como dices que tú llegó y habló. es cierto, lo que sucedió con este senador de la República por la región de los lagos. Él de las personas que detentan un cargo de elección popular tienen que dar el ejemplo respecto a nosotros. Ellos no solamente tienen que cumplir con el mínimo ético de comportamiento, ellos tienen que dar el ejemplo. Entonces, lo que dices tú es cierto. Melanie, ¿querías preguntar algo? Melanie, antes de terminar. Joven Melanie. Profe, más que nada Diga, es como apoyando tal vez lo que dice la Karen. Por ejemplo, mi mamá tiene un almacén, un negocio, perfecto. y allá la gente va a comprar sin ninguna medida. Y de hecho mi mamá tiene carteles que dicen que máximo 3 personas, ¿Ya? y entran las señoras a jugar con los niños, a las máquinas. De hecho están los niños, porque mi mamá tiene el almacén en otro lado, no cerca de nuestra casa. Y mi Ya, mamá se perfecto. viene antes que suceda, y de los niños están después del toque de queda, los niños están jugando en los juegos en la plaza, y tampoco como que las mamás tampoco ponen un ejemplo. Ellos, de hecho mi mamá tuvo que poner como una lámina para que ella tiene una trabajadora. Mi mamá atiende con mascarilla y guantes, pero la gente no toma la medida. Así es. Y Qué rabia. No, claro, y sí, es sorprendente porque no me, tal vez suene mal, pero no me importa si la mamá se contagia, a mí me importa si el niño chico se llega a contagiar. lo más No me probable, importa si tal vez Exacto, la a mamá eso es voy. responsable, pero preocupa al niño, el bebé, ¿me Claro, entiendes? porque los niños Entonces, igual no son conscientes. Exacto. claro, todavía no. Por eso le digo, ahí tienen buenos ejemplos de una ciudadanía no activa, po, irresponsable, inconsciente y ante todo carente de todo sentido de comunidad, po. Pero por lo tanto fueron buenos ejemplos concretos de reflexión cotidiana que hemos propuesto para la clase de hoy. Lamentablemente el tiempo hace de las suyas. ¿Alguien quiere
cerrar el círculo Nos de creemos esta inmortales, reflexión profe. Dígame, Gustavo. Nos creemos inmortales. O sea, Gustavo, yo creo que Gustavo, algunos piensan eso, y yo le agregaría que me importa mi propio trasero de una libertad exacerbada, y no, como yo no me enfermo, como no soy enfermo crítico, es decir, no soy hipertenso, no soy diabético, y no tengo dramas de neumonía, hago lo que dice los casos señalados por Melanie o por Karen, o por Catalina. No respeto el toque queda, hago lo que quiero, en vez de 3 personas pasan 20, 10. Entonces es lamentable, impresentable, inaceptable que acontezcan toda clase de situaciones, porque es un gran ejemplo de una ciudadanía no activa, que se pasa por ahí mismo en una sociedad plural, diversa y compleja esta pandemia, porque al final la clave concreta de esta pandemia es la incertidumbre. Nadie tiene absoluta certeza de lo que pueda hacer mañana el virus, nadie. Entonces no me gustaría ser ministro de salud, porque ¿Profe? eso. Ya. Dígame, para finalizar, Como dígame. para terminar. Si usted nos habla tanto así como de volvernos como una ciudadanía activa, ¿qué es lo que recomendaría usted para que en estos tiempos de pandemia nos volvamos una ciudadanía más activa? O sea, ante todo, no creerle a la oposición parlamentaria ni creerle al gobierno, pero, ojo, prestar atención a los hechos noticiosos de todos los canales nacionales y del cable, prestarle atención, escuchar y analizar los hechos, no el tarot periodístico o la astrología periodística o la farándula política. ¿Qué dicen los hechos? ¿Qué dicen los informes epidemiológicos? O sea, de alguna manera mienten, porque quieren que uno caiga rendido a sus pies, entre otras consideraciones, pero no creer, ser desconfiados, pensar por cuenta propia y filtrar la información. Eso. Muchachos, recomendación, bajen la guía número 4, ya está subida, y la próxima semana la explicaremos y daremos algunos ejemplos concretos, por favor. ¿Se escucha bien? Sí, Jóvenes, sí. ya, jóvenes del tercero medio A, siempre un agrado, muchos abrazos. Bajen la guía 4 para profundizarla la próxima semana. Que estén bien. Adiós. Abrazos. Adiós. Que estén bien. Chao. Gracias. Que estén Chao. bien.